Esa noche entré en el Branson Andrew Bistro con un simple objetivo, una cena tranquila para quitarme de encima el peso de la semana. El lugar olía a bistec sellado y vino caro, el tipo de sitio donde la gente viene a sentirse importante. Había reservado una mesa pequeña en la esquina, solo yo, un chuletón poco hecho y un vaso de whisky para hacerme compañía. La anfitriona sonrió mientras me guiaba a través de la tenue luz de las lámparas de araña y el tintineo de las copas. Casi había llegado, aflojándome la corbata, cuando la oí, una voz que no había oído en persona en años, pero que jamás podría olvidar. ¿Logan? Pobre hombre, ¿todavía secretario? Atravesó el murmullo del restaurante como un cuchillo en la mantequilla. Me quedé paralizado a medio paso, con la mano aún en la corbata, y me giré hacia la barra. Allí estaba Camille, mi exesposa, sentada en un taburete con una copa de vino tinto en la mano. Sus labios se curvaron en esa sonrisa tan familiar. Junto a ella estaba Preston Vance, su nuevo esposo, con el pelo engominado y un traje a medida, con aspecto de recién salido de un anuncio inmobiliario. Su brazo descansaba casualmente alrededor de su cintura, pero sus ojos estaban fijos en mí, observándome como si fuera un perro callejero que se hubiera equivocado de jardín. Las palabras de Camille quedaron flotando en el aire, tan fuertes que una pareja en una mesa cercana los miró, con los tenedores a medio camino de la boca. Sentí el calor subirme por la nuca, pero no me inmuté. Llevo años aprendiendo a mantener la cara firme y la voz serena, pase lo que pase. Me alegra verte también, Camille, dije, asintiendo cortésmente, con un tono de voz monótono. Preston soltó una risita baja y petulante, y levantó su copa como si le hubiera demostrado algo. Podría haberla corregido en ese momento. Podría haberle dicho que no era secretaria, al menos no en el sentido que ella quería. Podría haber dicho que había construido algo más grande que cualquier cosa que ella o Preston pudieran soñar con tocar. Pero no lo hice. No porque me avergonzara, sino porque no les debía nada. Que piensen lo que quieran, me dije mientras me deslizaba a mi asiento al otro lado del salón. El camarero pasó y pedí mi filete con whisky, sin apartar la vista del menú en lugar de la barra. Su risa se oía de vez en cuando, aguda y deliberada, como si quisieran que la oyera. ¿Sigues sirviendo café para los peces gordos?, gritó Preston una vez, tan fuerte que un tipo de traje 2 mesas más allá sonrió con sorna en su servilleta. Di un sorbo lento a mi bebida cuando llegó, dejando que el ardor se asentara en mi pecho. Ya no tenían ni idea de quién era yo, y eso estaba bien. Había aprendido hace mucho que las mejores jugadas son las que nadie ve venir. El filete estaba jugoso, en su punto. Pero apenas lo probé. Mi mente ya daba vueltas, no de ira, sino de algo más. Satisfacción, quizá. Porque sabía algo que ellos desconocían. Había pasado una década construyendo una vida que no podían tocar, un mundo que ni siquiera sabían que existía. Nortrate Strategies no era solo un nombre en un membrete, era mi imperio, forjado en la sombra, ladrillo a ladrillo. Y allí estaban, saboreando su vino carísimo, creyendo que habían ganado algo humillándome frente a una sala llena de desconocidos. Mastiqué mi comida lentamente, observándolos de reojo. Camille se echó el pelo hacia atrás, riéndose de alguna historia que contaba Preston, probablemente sobre su último negocio o su flamante yate nuevo. Parecían tan seguros de sí mismos, tan intocables. Casi me dieron pena. Casi. Para cuando pagué, seguían en la barra, sin darse cuenta de que ya me había ido de la mesa y de su jueguito. Le di una propina extra al camarero, cogí mi abrigo y salí al fresco aire nocturno. Las luces de la ciudad zumbaban a mi alrededor y respiré hondo, dejando que la tensión se disipara. Ese encuentro no fue el final de nada. Era el principio. Aún no lo sabía, pero al día siguiente su mundo se pondría patas arriba, y yo sería quien empuñaría el martillo. Al subirme al coche y arrancar el motor, no pude evitar sonreír, aunque solo fuera un poco. Creían haberlo visto todo, pero ni siquiera tenían el marco. Mañana les mostraría lo que pasa cuando subestimas al tipo que crees que sigue sirviendo café. Por ahora, sin embargo, conduje a casa, con el sabor del whisky aún en la lengua, y les dejé disfrutar de su noche. Sería el último que disfrutarían por un tiempo. Todavía recuerdo el día que decidí usar la máscara. No fue un momento grandioso con relámpagos o trompetas a todo volumen, era solo yo,
sentada en un apartamento pequeño hace 10 años, mirando un montón de cartas de rechazo y una cuenta bancaria con menos de $100 a su nombre. Camille y yo estábamos casados entonces, y yo acababa de salir de la escuela de negocios, con la cabeza llena de sueños sobre convertir empresas en quiebra en minas de oro. Había pasado meses esbozando planes, trazando estrategias, convencido de que podía construir algo real. Esa noche, la senté en nuestra pequeña mesa de la cocina, la de la pata inestable que nunca arreglamos, y le expliqué todo. Quiero fundar una empresa, le dije con la voz llena de entusiasmo. Podemos ayudar a las empresas que se están hundiendo a reestructurarse, salvar empleos y hacerlas rentables de nuevo. Incluso tenía un nombre elegido, Nortrate Strategies. Pensé que lo vería, que tal vez incluso me animaría. En cambio, se rió, con una risa aguda y fría que me golpeó como una bofetada. Tú, dijo, reclinándose en su silla, con los brazos cruzados. Logan, no se construyen imperios con pasión. Se heredan o se casan. Miró hacia la sala, donde el último regalo de su padre, un elegante sofá de cuero, reposaba como un trofeo de su riqueza. Había visto a su padre varias veces, un magnate financiero con un apretón de manos que parecía una maniobra de poder. Yo también le presentaba mi idea, con la esperanza de que invirtiera o al menos me diera su aprobación. No se reía como Camille, pero su respuesta fue peor, silencio, seguido de un lento movimiento de cabeza. Cíñete a algo seguro, hijo, dijo, como si fuera un niño pidiendo un juguete que no podía permitirse. Esa noche, después de que Camille se acostara, me quedé allí solo, con las cartas de rechazo esparcidas como una mano de cartas perdedora. Podría haberme dado por vencido, haber aceptado un trabajo de principiante en la empresa de su padre, haber barajado papeles y haberme dado por vencido. Pero algo dentro de mí se quebró, no con ira, sino con determinación. Decidí en ese mismo momento que lo haría de todos modos, y a mi manera. Si no me veían como el hombre con las grandes ideas, haría que me vieran como nadie, hasta que fuera demasiado tarde para apartar la mirada. Empecé Nortrate Strategies la semana siguiente, pero no puse mi nombre. Usé un alias para el director ejecutivo, un cargo inventado que nadie conocería jamás, y me presenté como asistente administrativo. No era nada glamuroso. Alquilé una oficina barata en el centro, una caja sin ventanas que olía a alfombra vieja y desesperación. Contestaba mis llamadas, escribía mis correos y programaba mis reuniones. Cuando presentaba mi proyecto a los clientes, aparecía con un bloc de notas y un bolígrafo, haciéndoles creer que solo era un tipo que recibía órdenes de alguien de arriba. Me ignoraban, me hablaban sin parar, a veces incluso me invitaban a un café. Y yo lo hacía, siempre, con un educado, sí, señor, o, enseguida, señora. Mientras tanto, yo era quien mandaba, trazando planes en plena noche, buscando la manera de salvar a sus empresas del desastre que habían causado. Camille no lo sabía. Nadie lo sabía. Ponía los ojos en blanco cuando llegaba tarde a casa, murmurando que estaba desperdiciando mi vida en un trabajo sin futuro. ¿Por qué no trabajas para papá?, me decía, hojeando una revista mientras yo calentaba las sobras. Me encogía de hombros y le decía que me gustaba lo que hacía, lo cual no era mentira. Simplemente no era toda la verdad. El matrimonio se desintegró poco después. Quería un marido que ascendiera en la escala social de su padre, no uno que se pasara el día haciendo de chico de los recados, como ella lo expresó. El divorcio fue rápido, discreto y frío. Ella se quedó con el apartamento y la mitad de mis ahorros. Yo tomé mis planes y me marché. Mirando hacia atrás, fue el mejor negocio de mi vida. Sin que sus dudas me agobiaran, podía concentrarme en lo importante, construir algo que jamás verían venir. La máscara no solo servía para ocultarme, sino para controlarme. Cada vez que alguien me ignoraba, cada vez que me daban su taza vacía o me ignoraban en una reunión, me fortalecía. Aprendí a escuchar, a observar, a detectar las grietas en su armadura. No era un genio pregonando su genio desde una oficina. Era el tipo en segundo plano, moviendo piezas que ni siquiera sabían que estaban en el tablero. Para cuando Nortrate empezó a llamar la atención, ya había salvado a 3 empresas de la quiebra, sin que nadie supiera mi nombre. El alias me mantenía a salvo, me mantenía invisible. Los clientes agradecían al equipo o al director ejecutivo, sin darse cuenta de que le estaban estrechando la mano. Era un juego que jugaba solo, y lo hice bien. Esa noche en el restaurante,
Cuando Camille se burló de mí, no vio a una secretaria. Vio la máscara que había elegido, y yo no estaba listo para quitármela. Todavía no, pero pronto vería lo que había debajo, y me aseguraría de que la espera valiera la pena. El primer año en Northrate Strategies fue un trabajo duro que casi me arruina. Me despertaba cada mañana en esa pequeña oficina encima del restaurante tailandés de comida para llevar, con el olor a salsa de pescado y aceite de freír filtrándose por el suelo, recordándome lo lejos que estaba de las relucientes salas de juntas con las que soñaba. Mi escritorio era de segunda mano, lo había comprado en una tienda de segunda mano, estaba inestable y rayado, y mi silla crujía cada vez que me inclinaba hacia atrás. Después de 6 meses, no me quedaba dinero. Mis ahorros se habían esfumado, consumidos por el alquiler, una laptop destartalada y los trajes baratos que usaba para parecer medianamente profesional. Me sentaba allí por la noche, solo, con una taza de café instantáneo y un montón de hojas de cálculo, preguntándome si Camille y su padre tenían razón. Quizás era un tonto persiguiendo algo que nunca funcionaría. Pero luego lo superaba, me crujía los nudillos y volvía a ello. No estaba listo para renunciar, no cuando apenas había empezado. El gran paso adelante llegó cuando una pequeña empresa de logística llamada Trident Hall me apostó. Estaban en las últimas, con deudas acumulándose, camiones oxidándose en el patio, empleados abandonando el barco. El dueño, un tipo brusco llamado Tom con una barba como lana de acero, no me tenía mucha fe al principio. Llegué a nuestra reunión con la camisa arrugada y una carpeta llena de ideas, y me miró de arriba abajo como si fuera un niño vendiendo galletas puerta a puerta. «Eres el asistente, ¿verdad?», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Dónde está el jefe?». Sonreí, dejé la carpeta en su escritorio y le dije, «Soy con quien te reunirás. Hablemos de salvar tu negocio». No me echó, lo cual fue un comienzo. Le pasé una hora explicándole mi plan, reducir costos, renegociar contratos con proveedores y optimizar rutas. No dijo mucho, solo asintió y se rascó la barbilla. Al final, se recostó y dijo, «Muy bien, chico, tienes 2 meses». «No me jodas». No dormí mucho esos 2 meses. Conducía hasta el almacén de Trident al amanecer, observando a los conductores cargar los camiones, tomando notas en una carpeta mientras me ignoraban. Llamaba a los vendedores desde un teléfono público, mi plan de venta había caducado, y regateaba hasta quedarme ronco. Pasé las noches en esa oficina, analizando números, calculando hasta dónde podía rendir cada dólar. Tom pensó que solo estaba transmitiendo órdenes de algún misterioso director ejecutivo, y lo dejé. Así era más fácil. Al final del juicio, Trident estaba al nivel de rentabilidad. A finales de año, obtenían ganancias, pequeñas, pero constantes. Tom me estrechó la mano, con una extraña sonrisa en su rostro, y dijo, «Dile a tu jefe que tiene un don». Asentí y dije, «Lo haré saber». Ese fue el primer ladrillo de los cimientos de Northrate, colocado en silencio, sin que nadie supiera quién lo ponía. Después de eso, empezó a correr la voz, sin ruido ni ostentación, solo un susurro entre los desesperados dueños de negocios. Recibía llamadas de empresas de las que nunca había oído hablar, gente que pedía que el equipo de Northrate revisara sus libros. Yo llegaba solo, todavía haciendo de asistente, todavía llevando café y tomando notas mientras ellos me contaban sus problemas. Luego volvía a mi oficina y resolvía las soluciones, los nuevos presupuestos, los despidos si era necesario, las alianzas para reforzar el flujo de caja. Cada éxito construía el siguiente. Salvé una fábrica textil en Ohio, luego una ferretería en Michigan. En cada ocasión, permanecí en la sombra, dejando que los resultados hablaran mientras ordenaba papeles y sonreía como si solo fuera para ayudar. Mi cuenta bancaria empezó a crecer de nuevo, al principio despacio, luego más rápido. Me mudé de ese cuchitril encima del restaurante de comida para llevar a un apartamento modesto, me compré un traje mejor y cambié mi portátil. Pero seguí con la máscara puesta. No había una oficina elegante ni un gran cartel con mi nombre. Northrate era un fantasma, y yo era su sombra. Entonces conocí a BRYN. Era analista en una de las empresas que salvé, una mujer aguda y sensata con un don para detectar patrones que yo pasaría por alto. Cuando su empresa cambió, me localizó, presentándose en mi nueva oficina con un currículum y una pregunta, ¿quién dirige realmente esto? Intenté disimularlo, pero me descubrió en 10 minutos.
No eres solo la asistente, dijo con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Nadie tan bueno arreglando desastres obedece órdenes, las da. La contraté al instante. Se convirtió en mi mano derecha, la primera persona a quien le confié la verdad. Juntos, formamos un equipo pequeño, tranquilo y realmente bueno en lo que hacía. Nos sentábamos alrededor de una mesa plegable en mi apartamento, comíamos comida para llevar y planeábamos cambios como si estuviéramos en una sala de operaciones. Nortrate creció, pero permanecimos invisibles. Los directores ejecutivos nos agradecían por teléfono, sin saber con quién hablaban. En las salas de juntas se hablaba de esta empresa fantasma capaz de salvarlo todo, y me gustaba así. El poder no se trataba de una oficina en un rincón ni de un título en una puerta, sino de resultados que nadie pudiera atribuirte. Para cuando me encontré con Camille y Preston en el restaurante, Nortrate era una máquina, zumbando en el fondo de industrias que jamás comprenderían. Ese primer año infernal, las noches sin dormir, la cartera vacía, la duda, había forjado algo inquebrantable. Había construido una base en silencio, y era más fuerte que cualquier cosa que pudieran haber heredado o comprado. Se burlaron de mí esa noche, pensando que seguía siendo el tipo que rebuscaba entre las sobras. No sabían que llevaba una década apilando ladrillos, esperando el momento de mostrarles el muro. Y ese momento llegaba, silencioso, constante, como todo lo demás que había construido. A la mañana siguiente de aquel encontronazo en Branson Andrew, volví a mi oficina, una habitación sencilla en el 10º piso de un edificio del centro que no presumía de dinero, pero cumplía su función. Las paredes estaban vacías, salvo por una foto enmarcada de mi antiguo grupo de la universidad, un recordatorio de tiempos más sencillos. Estaba en mi escritorio, un robusto mueble de roble que BRYNN había insistido en que cambiara, hojeando una pila de contratos que necesitaban mi firma. El bullicio de la ciudad se filtraba por la ventana, bocinas, sirenas lejanas, el pulso de la vida exterior. Para entonces, ya me había olvidado de la escena, o al menos eso creía. La voz de Camille aún resonaba en mi cabeza: pobre hombre, sigue siendo secretario. Pero no estaba enojado. Estaba concentrado. El whisky de la noche anterior era un vago recuerdo, reemplazado por café solo y una masa descascarada. Entonces irrumpió BRYNN, con sus tacones resonando rápidamente en el suelo de madera, con una carpeta en la mano como si fuera una granada. Logan, tienes que ver esto, dijo con una voz tan aguda que me sacó de mis pensamientos. No tocaba a la puerta, nunca lo hacía cuando algo grave se tramaba. Dejé los contratos y me recosté en la silla, arqueando una ceja. A BRYNN no le gustan los dramas a menos que valga la pena, así que sabía que no era poca cosa. Dejó el expediente sobre mi escritorio, con los papeles un poco abiertos, y señaló la hoja de arriba. Vance Coors Holdings, dijo. La empresa de Preston. Están impulsando una fusión para comprar una cadena de centros médicos, 5 hospitales, todos al borde del colapso. Mucho dinero, $100 millones en juego. Recorrí la página con la mirada. Era una propuesta típica, de esas que había visto cientos de veces, ambiciosa, llamativa y probablemente demasiado endeudada. El nombre de Preston estaba por todas partes, su firma garabateada con tinta gruesa, como si fuera el dueño del mundo. Casi me río. Vale, dije, mirando a BRYNN. ¿Por qué es mi problema? Pasó a la segunda página y tocó una cláusula resaltada. Esto, dijo, señalando con el dedo el texto. Nueva regulación federal. Cualquier acuerdo de esta envergadura relacionado con la atención médica requiere supervisión y la firma de una firma externa con experiencia en reestructuración. ¿Adivinan a quién eligieron? Lo leí 2 veces para asegurarme de no estar viendo cosas. Ahí estaba, en blanco y negro, Nortrate Strategies, consultor designado y cosignatario. Sentí una opresión en el pecho, no de nervios, sino de algo parecido a la alegría. Preston y Camille no tenían ni idea. Lo habían presentado hacía meses, probablemente a través de algún abogado que había oído el nombre de Nortrate en un susurro en la sala de juntas, sin saber quién estaba detrás. Me recosté, con una sonrisa en los labios. No lo saben, dije, más para mí que para BRYNN. Ella sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Ni idea. Creen que mañana se encontrarán con un ejecutivo sin rostro.
Me lo imaginé, Preston entrando contoneándose en esa reunión, Camille a su lado con su bolso de diseñador y su sonrisita de suficiencia, esperando presionar a algún burócrata para que firmara el trato. Se habían burlado de mí anoche, pensando que seguía siendo el que traía el café, y ahora toda su jugada de $100 millones dependía de mí. La ironía era tan densa que podría haberla untado en una tostada. Golpeé el archivo con el bolígrafo, con la mente ya acelerada. Convoca la reunión, le dije a BRYNN, manteniendo la voz firme aunque quería reír a carcajadas. Mañana, a las 10 de la mañana, en nuestra sala de conferencias. Y asegúrate de estar a la cabecera de la mesa. Ella asintió, sacando ya su teléfono para que se hiciera realidad. Lo tienes, jefe, dijo, y un brillo en sus ojos me indicó que lo estaba disfrutando tanto como yo. Después de que se fuera, me quedé sentado un minuto, mirando el expediente. Las cifras me devolvían la mirada, ganancias proyectadas, valoraciones de activos, ratios de endeudamiento. Era un plan sólido en teoría, pero conocía a Preston. Era pura ostentación, sin profundidad. Pagaría de más para parecer un pez gordo y luego se apresuraría a cubrir las carencias. Había visto a gente como él una docena de veces, tipos que creen que el dinero compra el éxito en lugar de la estrategia. Este trato podría funcionar, pero no sin los ajustes de Nortrate, y definitivamente no sin mi firma. Cerré la carpeta y tomé un sorbo de café, dejando que el amargo sabor me calara. Anoche se rieron de mí frente a una sala llena de desconocidos. Mañana entrarían en mi casa, suplicándome ayuda, y ni siquiera sabrían que era mía hasta que me sentara. Era casi demasiado perfecto. Pasé el resto del día preparándome. Llamé a mi equipo, 6 en total, incluyendo a BRYN, y revisamos la propuesta línea por línea. Encontramos lagunas, tal como esperaba. Previsiones de ingresos infladas, financiación inestable, un cronograma que se derrumbaría por su propio peso. Apuestan por el impulso, no por las matemáticas, dijo BRYN, tomando notas. Asentí, marcando mi propia copia. Lo arreglaremos, dije, pero con nuestras condiciones. Para cuando terminamos, ya estaba oscuro afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través de las persianas. Mandé a todos a casa, pero me quedé, ajustando el contrato revisado solo. No necesitaba regodearme ni restregárselo en la cara, ese no era el punto. El punto era el control. Me habían pisoteado durante años, pensando que no valía nada. Mañana verían lo que nada podía hacer. Al cerrar y dirigirme a mi coche, sentí su peso asentarse, no pesado, sino sólido. No se trataba solo de Preston y Camille. Era casi cada vez que alguien me ignoraba, cada vez que asumía que yo era menos. Había construido Nortrate para demostrarles que se equivocaban, y ahora la prueba llegaba a mi mesa. Conduje a casa por las calles tranquilas, con la escopeta de escribir archivos, y me permití imaginar sus caras al entrar. No fue venganza, en realidad. Fue justicia, aplicada con frialdad y discreción. Mañana, la ironía los golpearía como un tren de carga, y yo sería quien pisaría el acelerador. A la mañana siguiente, me desperté temprano, de esos tempranos en los que el cielo todavía está gris y las calles están silenciosas, salvo por algún camión de reparto de vez en cuando. Me quedé en la cocina, preparando café en una cafetera que ya no tenía días, y observé cómo el vapor subía en espiral hacia el techo. Mi apartamento no era gran cosa, 2 habitaciones, un sofá desgastado, una vista de la ciudad que parecía más tejados que horizonte, pero era mío, pagado con dinero que nadie sabía que tenía. Me puse un traje, nada llamativo, solo uno gris oscuro que me quedaba bien, y me anudé la corbata frente al espejo. Hoy no se trataba de parecer un rey, sino de sentarme como tal. Tomé el contrato revisado, lo guardé en mi maletín y salí. El viaje a la oficina fue rápido, la ciudad despertaba a mi alrededor y sentí un zumbido en el pecho, no nervios, sino algo vivo, listo. A las 9:45, ya estaba en el edificio, de pie frente a nuestra sala de conferencias, tras un panel de cristal unidireccional. BRYN lo había preparado a la perfección, una mesa larga, madera pulida, una pantalla de pared para presentaciones y mi silla a la cabecera, vacía por ahora. Vi llegar Avance Cortez Holdings. Preston entró primero, su traje probablemente valía más que mi coche, con la mandíbula apretada como si estuviera a punto de conquistar algo. Camille me siguió, haciendo resonar los tacones,
con el pelo recogido como siempre cuando quería parecer intocable. Llevaban un equipo pequeño, 2 abogados con trajes formales, maletines y un asistente detrás con una tableta. BRYN los saludó con gran profesionalidad, dándoles la mano y ofreciéndoles café. Sr. Vance, señora Cortez, gracias por llegar temprano, dijo con voz suave como el cristal. El director ejecutivo se reunirá con ustedes enseguida. Camille sonrió con suficiencia, mirando a su alrededor. Sigues mandando al chico del café primero, dijo, tan fuerte que Preston se rió entre dientes. Apreté la mandíbula tras el cristal, pero me quedé quieto. No reconocieron el edificio, no sabían que estaban en mi territorio. Los dejé acomodarse, observando desde mi sitio. Preston extendió sus papeles, ensayando su discurso ante los abogados, con la voz resonando con esa falsa confianza que le encantaba exhibir. Camille se sentó a su lado, mirando su lápiz labial en la pantalla del teléfono, ajustándose el collar como si fuera una sesión de fotos en lugar de una reunión. El reloj marcó las 9:58 y me ajusté la corbata por última vez. BRYN me miró a través del cristal y asintió levemente. Ya era hora. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. La sala quedó en silencio, las cabezas giraban mientras me acercaba a la cabecera de la mesa. El asistente de Preston parecía confundido, los abogados revolvieron sus papeles y Camille entrecerró los ojos, como si intentara identificarme. Dejé el maletín, acerqué la silla y, sábado por la mañana, dije con voz firme, sosteniendo sus miradas una por una. Preston se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Estamos esperando al director ejecutivo de Norteate, dijo con tono monótono, como si yo fuera un becario que hubiera entrado sin querer. Ni me inmuté. Lo miré a él, luego a Camille, dejando que el silencio se alargara lo justo para que se retorcieran. Lo acabas de encontrar, dije, reclinándome en la silla. Las palabras cayeron como un ladrillo en una ventana. Camille parpadeó y su teléfono se deslizó un poco en su mano. Preston abrió la boca y luego la cerró, mirando a su equipo como si fueran a explicarlo. Los abogados se quedaron paralizados, con los bolígrafos suspendidos sobre sus cuadernos. BRYNN se adelantó, muy seria, y me entregó un control remoto para la pantalla. ¿Empezamos?, preguntó con tono neutral, pero sus ojos brillaban con la misma emoción que yo. Asentí y ella lo encendió. El logo de Norteate apareció de repente, simple, llamativo, inconfundible. La asistente de Preston le susurró algo al abogado que estaba a su lado, pero no lo entendí. No hacía falta. La habitación era mía ahora. Logan. Dijo Camille con voz débil, como si no pudiera creerlo. La ignoré, abrí mi maletín y saqué el contrato revisado. Este es el acuerdo que estamos discutiendo hoy, dije, deslizándolo sobre la mesa hacia Preston. Vance Cortez Holdings quiere adquirir esas instalaciones médicas. Bien. Pero no se hará sin la aprobación de Norteate, y he hecho algunos cambios. Preston agarró los papeles y los hojeó, con el rostro tenso con cada página. Camille me miró fijamente, con el pintalabios perfecto, pero con la expresión quebrada. No hablas en serio, murmuró, casi para sí misma. La miré a los ojos, tan tranquila como siempre. ¿En serio?, dije. Ya estás en mi casa. Hablemos. Preston finalmente habló, con la voz ronca. ¿Me estás diciendo que eres el director ejecutivo? ¿Tú? El tipo que, se detuvo, mirando a Camille y luego a mí. Esto es una tontería. No me atreví. Simplemente señalé la pantalla, donde BRYNN había mostrado un resumen, la trayectoria de Norteate, años de victorias discretas, empresas que habíamos rescatado del abismo. Eso es lo que he estado haciendo mientras te reías, dije. Ahora, tu acuerdo tiene fallos. Activos sobrevalorados, préstamos inestables, un cronograma que se derrumbará en 6 meses. ¿Lo arreglé? De nada. Me fulminó con la mirada, pero no discutió. No podía. Los números no mentían, y yo tampoco. La reunión se alargó, pero no era una negociación, era un ajuste de cuentas. Preston intentó contraatacar, lanzando palabras de moda como apalancamiento y confianza en el mercado, pero lo silencié con hechos, línea por línea. Camille permaneció en silencio,
con las manos cruzadas sobre el regazo, su mirada moviéndose entre mí y la mesa como si estuviera reescribiendo la historia en su cabeza. Al final, el equipo de Preston asentía, tomaba notas, aceptando mis condiciones porque no tenían otra opción. El trato se llevaría a cabo, pero sería mío, no suyo. Firmé la última página, la deslicé y me puse de pie. Terminamos aquí, dije. BRYNN te acompañará. Salieron en fila, Preston murmurando en voz baja, Camille detrás sin decir palabra. Los vi irse, la puerta se cerró con un clic, y exhalé lentamente. La mesa era mía, y también el juego. Habían entrado a ciegas, y yo le había dado la vuelta. Así de simple. El silencio en la sala de conferencias tras su salida se sentía denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Me quedé allí un momento, mirando las sillas vacías, los papeles esparcidos, los vasos de café medio vacíos que el equipo de Preston había dejado. Mi contrato revisado estaba en el centro de la mesa, con mi firma en negrita en la última página, una marca que no pudieron borrar. BRYNN volvió a entrar, cerró la puerta tras ella y me dirigió una mirada que era mitad sonrisa, mitad orgullo. Bueno, dijo, cruzándose de brazos, eso sí que era algo. Asentí, pasándome una mano por el pelo, sintiendo la adrenalina aún en mi piel. No era solo una reunión. Era el momento que llevaba años esperando, y les había dado un mazazo. Durante esos primeros segundos después de que dijera, lo acabas de encontrar, nadie se movió. El rostro de Preston había pasado de ser presumido a relajado, como si alguien le hubiera cortado el rollo. Camille abrió mucho los ojos, luego los entrecerró, entreabriéndolos como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Los abogados intercambiaron miradas, sus bolígrafos se quedaron congelados a mitad de la escritura, y la asistente dejó caer su tableta sobre la mesa con un golpe sordo. Había esperado ese silencio, lo había saboreado. Era el sonido de su mundo tambaleándose, y yo fui quien lo hizo. Es una broma, murmuró Preston en voz baja, casi suplicante, como si le pidiera a la realidad que se doblegara a su favor. Eres secretaria. Ni pestañeé. Me volví hacia BRYN y le dije que les mostrara las finanzas de Nortate. Ella pulsó el control remoto y la pantalla detrás de mí se iluminó. Números, gráficos, pruebas fehacientes de lo que había construido. Ahí estaba, en blanco y negro. 189.000 millones de dólares en activos de clientes gestionados, una tasa de éxito del 92% en reestructuraciones, 11 empresas de la lista Fortune 500 rescatadas del abismo, todo bajo mi supervisión. Observé sus miradas recorrer la pantalla, Preston apretando la mandíbula, Camille aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Eso es lo que he estado haciendo, dije con voz tranquila pero firme, mientras tú te dedicabas a subestimarme. Deslicé el contrato sobre la mesa, el sonido del papel al avanzar atravesó la tensión. Esta es la única versión que firmaremos. Tómalo o déjalo. Preston lo agarró, hojeando las páginas como si encontrara una escapatoria. Sus dedos temblaban lo justo para que me diera cuenta, y me permití disfrutarlo, no con una sonrisa, sino con un gesto silencioso de la cabeza. Camille no lo tocó. Simplemente se quedó allí sentada, mirándome fijamente, con el rostro pálido bajo su maquillaje perfecto. Podía verlo en sus ojos, las ruedas girando, los recuerdos repitiéndose. Cada vez que se burlaba de mí, cada vez que me decía que nunca llegaría a nada, cada vez que se marchaba creyendo haber ganado. Logan, repitió, más suave esta vez, como si estuviera probando la palabra. No respondí. No lo necesité. La pantalla detrás de mí ahora era mi voz, gritando lo que había callado durante una década. Preston dejó de pasar páginas y levantó la vista, con su bravuconería quebrada. ¿Me estás diciendo que has estado dirigiendo todo esto? Preguntó, con un tono entre incredulidad y enfado. ¿Toda la maldita empresa? Me recosté en la silla, cruzando las manos. Cada llamada, cada trato, cada cambio, dije. Yo. Negó con la cabeza, murmurando algo en voz baja, probablemente una maldición, pero no se resistió. No pudo. La verdad era demasiado grande, demasiado sólida. El resto de la reunión fue un borrón de números y términos, pero no fue realmente una discusión. Habían llegado esperando dictar, y yo les daba la vuelta a la tortilla.
Preston intentó argumentar algunos puntos, presentando objeciones poco convincentes sobre la financiación y los plazos, pero yo tenía los datos listos, y cada fallo de su plan original estaba al descubierto. Pagaste de más, dije, señalando una línea del contrato, y tu estructura de deuda es un castillo de naipes. Lo arreglé. Fírmalo o márchate. Sus abogados asentían, tomando notas, demasiado listos para librar una batalla perdida. Camille permaneció en silencio, con la mirada fija en mí como si viera a un extraño. Quizás lo era. La mujer que se rió de mí anoche en ese restaurante no conocía a este Logan, el que había construido un imperio mientras ella no miraba. Cuando terminó, firmaron. La mano de Preston temblaba al garabatear su nombre, y Camille ni siquiera miró el bolígrafo al añadir el suyo. Habían cerrado el trato, pero ahora era mío, mis condiciones, mis reglas. Me puse de pie, abotonándome la chaqueta, y dije, me alegro de hacer negocios contigo. No fue sarcástico, solo definitivo. Salieron en fila, con los hombros hundidos de Preston y los tacones de Camille resonando más lento que al entrar. La puerta se cerró y BRYNN dejó escapar un silbido bajo. ¿Estás bien?, preguntó, apilando los papeles sobrantes. Asentí, sintiendo que me quitaban un peso de encima, no del todo, pero sí lo suficiente. Mejor que bien, dije. Esa fue la revelación que había estado esperando. No necesitaba decir más. Ella sabía lo que significaba, 10 años de ser la sombra, de tomar los insultos y convertirlos en combustible, todo resumido en ese instante. Sus caras cuando me senté a la cabecera de la mesa, cuando aparecieron los números, cuando se dieron cuenta de quién era yo, no era solo una victoria. Era una prueba. Prueba de que había acertado al seguir adelante, al construir en silencio, al dejarlos creer que habían ganado hasta que pudiera demostrarles que no. No me regodeé cuando se fueron. No tenía por qué hacerlo. La revelación fue suficiente, y resonaría más fuerte que cualquier palabra que pudiera haberles lanzado. Se burlaron de mí anoche, pero hoy firmaron mi contrato. Eso era todo lo que necesitaba ver. Después de que salieron de la sala de conferencias, me quedé un rato, solo yo y el silencio. La mesa era un desastre, papeles desparramados, tazas de café volcadas, un alfiler que uno de los abogados de Preston había olvidado brillaba bajo las luces. Me hundí en la cabecera de mi silla, con el cuero crujiendo bajo mí, y dejé que el momento se calmara. Mi pulso seguía latiendo alto, pero ya no era un latido acelerado, solo un zumbido constante, como un motor al ralentí después de un largo viaje. BRYN asomó la cabeza, sosteniendo una botella de champán y 2 copas. Pensé que podríamos celebrarlo, dijo, arqueando una ceja. Asentí y ella descorchó la botella, el sonido resonó nítido en la habitación vacía. Chocamos las copas, las burbujas chisporroteando contra el borde, y di un sorbo. Sabía bien, limpio, fresco, merecido. Por 10 años, dije, levantando mi copa de nuevo. Ella sonrió. Por 10 años y una revelación increíble. No hablamos mucho después de eso. Sabía que necesitaba espacio, así que me dejó la botella y un montón de mensajes de felicitación del equipo, en su mayoría, mezclados con algunos, te lo dije, de quienes llevaban más tiempo en el secreto. Apagué el móvil en lugar de leerlos todos. La noticia me llegó enseguida, no necesité mirar para enterarme. Al mediodía, mi bandeja de entrada estaba a rebosar, y BRYN me devolvió con la impresión de un titular en Internet, misterioso director ejecutivo de Nortate Strategies, revelada, ex esposa en la sala. Era tendencia en todas partes, dijo, con un tono entre divertido y extraño. Lo ojeé, vi mi nombre en negrita y lo dejé a un lado. Que se extienda, pensé. Había pasado una década escondido, ahora el mundo podía ver lo que había construido. No necesitaba pregonarlo, las consecuencias hablarían por sí solas. Camille llamó 2 veces esa tarde. No contesté. Su número apareció en la pantalla, el mismo que había memorizado hacía años, y simplemente lo vi sonar. Preston no llamó, pero envió un correo electrónico a través de uno de sus abogados, con una tontería refinada sobre revisar los ajustes del acuerdo. Lo leí una vez y luego lo escribí de nuevo, los términos siguen siendo los mismos. O lo tomas o lo dejas. Le di a enviar y me recosté, mirando al techo. Habían firmado mi contrato,
pero no habían terminado de incomodarse. Ya me lo esperaba. La gente como ellos no se rinde, se esfuerzan hasta que la cuerda está demasiado tensa. Y ya estaba tensa. Me enteré más tarde ese mismo día de que otras empresas a las que Preston había presionado para cerrar acuerdos se estaban retirando, asustadas por la noticia. Su fusión de $100 millones estaba a salvo, gracias a mí, pero su reputación no. Las acciones de Nortrate subieron un 20% al cierre de la empresa, y mi línea telefónica no paraba de sonar con socios interesados en entrar. No me jacté, no en voz alta. En fin, no lo necesitaba. Los números lo hicieron por mí, destellando en las pantallas desde Wall Street hasta las manzanas. El imperio de Preston se tambaleaba, y el pequeño mundo perfecto de Camille se desmoronaba con él. Los imaginé en su ático con paredes de cristal, discutiendo sobre qué había salido mal, señalándose mutuamente mientras los titulares se amontonaban. Mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada perdida de ella. Dejé que saltara el buzón de voz, ni siquiera lo escuché. ¿Qué podía decir? ¿Perdón? ¿No lo sabía? No cambiaría nada. Se había burlado de mí en ese restaurante, pensando que seguía siendo el chico que había dejado atrás, y ahora se enfrentaba a la verdad. Había construido algo más grande de lo que jamás había soñado, y lo había hecho sin ella. Al anochecer, la oficina bullía de charlas. Mi equipo entró, dándome palmaditas en la espalda y sirviendo más champán. BRYN trajo una bandeja de sándwiches de la charcutería de abajo, y comimos alrededor de la misma mesa de conferencias donde había revolucionado el juego. Deberías haber visto sus caras, dijo, riendo mientras comía pavo. Preston parecía haberse tragado un limón. Sonreí, picoteando mi comida. Ya lo superarán, dije, pero sabía que no, la verdad es que no. Las consecuencias no fueron solo por el acuerdo. Se trató de un cambio de poder, de que el tipo al que despedían saliera de las sombras y tomara el mando. Otras empresas también llamaron, algunas para felicitarme, otras para presentar nuevos proyectos. Dejé que BRYN se encargara de ellos. Terminé de hablar por hoy. Más tarde, solo de nuevo, me quedé junto a la ventana, observando cómo parpadeaban las luces de la ciudad. La botella de champán estaba vacía, los sándwiches habían desaparecido, el equipo había vuelto a sus escritorios o a sus casas. Pensé en esos 10 años, las noches largas, las dudas, las veces que serví café a personas que nunca sabrían que me lo agradecerían después. Me hice el invisible, los dejé reír, los dejé asumir. ¿Y ahora? Ahora me había quitado la máscara, y las consecuencias eran suyas. La junta directiva de Preston lo interrogaría, el círculo social de Camille murmuraría, y cada trato que intentaran de ahora en adelante llevaría mi sombra. No necesité decir ni una palabra. El silencio en el que había construido mi imperio era más fuerte que cualquier cosa que pudieran replicar. Cerré con llave alrededor de la medianoche, el edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido de la aspiradora del conserje al final del pasillo. Mi maletín se sentía más ligero al volver a casa, incluso con los contratos dentro. Las consecuencias no habían terminado, lo sabía. Intentarían darle vueltas, combatirlo, tal vez incluso volver arrastrándose. Pero no importaba. Gané en el momento en que me senté a la mesa, en el momento en que firmaron mis condiciones. Conduje por las calles vacías, con la radio apagada, solo yo y el sonido de mi respiración. La victoria no fue ruidosa ni ostentosa. Fue mía, forjada en silencio, y eso fue suficiente. Que se arreglen. Ya había seguido adelante. Los días posteriores a esa reunión fueron como estar en el ojo del huracán, con todo dando vueltas a mi alrededor, pero en el centro de todo, yo estaba en calma. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando sin parar, con las notificaciones acumulándose como hojas en una cuneta. La noticia estaba por todas partes, sitios de noticias, redes sociales, incluso un par de esos programas nocturnos de negocios donde los hombres trajeados vociferan sobre acciones. El director ejecutivo en la sombra de Nortrate sale a la luz, decía un titular. Otro decía, el intento de su exesposa de vender un restaurante fracasa en un acuerdo de $100 millones. Ojeé algunos, tomando café en la encimera de la cocina, pero no me detuve. El mundo estaba haciendo el trabajo por mí, difundiendo la verdad que había guardado silencio durante años.
No necesitaba echar leña al fuego, ya ardía con fuerza. Camille no perdió tiempo intentando reescribir la narrativa. A media mañana, BRYNN me envió un mensaje con el enlace a un podcast que había hecho. Una entrevista de 1 hora en un programa de estilo de vida llamado The Ike Life. Lo abrí en mi portátil, me recosté en la silla y le di al play. Su voz se escuchó, suave y pulida, el mismo tono que usaba para cautivar en las cenas cuando nos casamos. Siempre creí en el potencial de Logan, dijo, a los 10 minutos. Incluso cuando estábamos juntos, sabía que tenía algo especial. La gente está haciendo de esto un drama aún mayor. Resoplé en mi café. El anfitrión la presionó, preguntándole por el restaurante, y ella se rió. Ah, solo era una broma, dijo. Siempre hemos tenido una dinámica lúdica. Juguetona, sí. Aún podía oír su voz de aquella noche, pobre hombre, todavía secretaria, abriéndose paso por el bistró como una cuchilla. No me lo creí, ni nadie más. Alguien, un desconocido del restaurante, supongo, lo había grabado todo con su teléfono. Al mediodía, el vídeo ya estaba en línea, subido a todas las plataformas importantes. Lo encontré más tarde ese mismo día, un vídeo tembloroso con mala iluminación, pero con un audio nítido. Allí estaba yo, caminando hacia mi mesa, y allí estaba ella en la barra, copa de vino en mano, sonriendo con suficiencia mientras me llamaba. La risa de Preston siguió, fuerte y presumida, y las palabras resonaron de nuevo. Seguimos sirviendo café a los peces gordos, ¿eh? Era puro, sin filtro, y se extendió como la pólvora. Los comentarios se acumularon, algunos la criticaban, otros se burlaban de Preston, algunos incluso me animaban. Este tipo es una leyenda, escribió alguien. Construyó un imperio y dejó que se metiera en un lío. No respondí ni lo volví a publicar. No lo necesité. El vídeo era un espejo que reflejaba sus mentiras, e Internet era el micrófono que las amplificaba. El mundo de Preston empezó a derrumbarse más rápido que el suyo. Me llegó la noticia a través de un contacto en su firma, su junta directiva estaba furiosa. La fusión estaba asegurada gracias a mi firma, pero los titulares lo hicieron quedar como un tonto que se había metido en un acuerdo que no podía controlar. Al final, lo suspendieron, lo que le impuso una moción de censura, lo que fuera que eso significara para alguien como él. Su equipo estaba a toda máquina, enviando comunicados de prensa que nadie se creía. Me lo imaginé en su despacho, gritándole a su asistente mientras las paredes se cerraban. Mientras tanto, Camille se apagó. Sus cuentas de redes sociales, normalmente llenas de fotos seleccionadas y descripciones ingeniosas, desaparecieron de la noche a la mañana. Probablemente fueron borradas después de que se difundiera el vídeo. No lo revisé para confirmarlo. No me importó lo suficiente. ¿Volvieron a contactarme? Claro. Camille dejó otro mensaje de voz, esta vez con un tono más suave, casi suplicante. Logan, ¿podemos hablar? Llámame. Lo borré sin pensarlo 2 veces. El abogado de Preston me envió otro correo, un mensaje más largo sobre revisar los términos y los beneficios mutuos. No me molesté en responder. El trato estaba cerrado, firmado con tinta y sangre, mi sangre, tras años de trabajo que jamás entenderían. Tuvieron la oportunidad de verme, cuando lanzaba sueños en aquella mesa de cocina inestable, y se rieron de mí. Ahora me rogaban, y yo no estaba de humor para escuchar. Había recuperado mi poder, no con una pelea ni un discurso, sino mostrándoles lo que había construido. Eso fue suficiente. Las consecuencias no paraban de crecer. Las líneas telefónicas de Nortrate vibraban con nuevos clientes, antiguos socios, incluso un par de periodistas que buscaban una entrevista. Los rechacé a todos. BRYNN atendió las llamadas con una voz nítida y profesional, filtrando el ruido. Eres un fantasma que ya no es un fantasma, dijo, dejando un montón de mensajes en mi escritorio. Me encogí de hombros. Déjalos hablar, dije. Ya no me esconderé más, pero no estoy aquí para actuar. Ella asintió, comprendiendo. El foco estaba puesto, pero no iba a dejarme llevar por él. El vídeo, los titulares, los rumores, estaban haciendo el trabajo que yo nunca quise hacer. La suspensión de Preston tuvo mayor repercusión que su fusión, y el podcast de Camille fracasó ante una ola de comentarios escépticos.
El espejo estaba arriba, el micrófono encendido, y no podían escapar de sus propios reflejos. Pasé la noche solo, cocinando una cena sencilla, filete, papas, nada sofisticado. La tele estaba apagada, el teléfono en silencio. Comí en mi pequeña mesa, con la ciudad bullendo afuera, y sentí una silenciosa satisfacción. Se habían burlado de mí en público, y ahora el público se burlaba de ellos. No necesité decir una palabra, no necesité devolverle la llamada, no necesité ajustar el trato. La verdad había salido a la luz, cruda y ruidosa, y era más dolorosa que cualquier réplica que pudiera haber lanzado. Había pasado años construyendo en la oscuridad, y ahora la luz era suya para ahogarse. Terminé de comer, lavé los platos y me acosté temprano. La tormenta podía arreciar. Ya había superado la mía. El polvo de esa reunión no se asentó, simplemente se movió, convirtiéndose en algo más grande de lo que había planeado. Me desperté unos días después con la bandeja de entrada llena de correos, ya no solo felicitaciones, sino solicitudes. La gente quería la ayuda de Nortrate, la mía, y no solo los típicos directores ejecutivos de empresas en crisis. Había startups que contactaban, pequeñas empresas dirigidas por jóvenes recién salidos de la universidad, veteranos que intentaban convertir su red eléctrica en negocios, incluso una madre soltera que me había escrito un correo electrónico sobre la quiebra de su panadería. Te oí salvar cosas, escribió, con palabras sencillas pero contundentes. Me senté en la encimera de la cocina, con el café enfriándose, y los leí todos. Había pasado una década arreglando desastres para peces gordos que apenas me daban las gracias, ahora los pequeños llamaban a la puerta, y me di cuenta de que había llamado a BRYN esa mañana, dando vueltas por mi apartamento con el teléfono pegado a la oreja. Tenemos que hacer algo, dije con la voz ronca por la falta de sueño. Esta gente es como yo, empezando desde cero. Podemos ayudarlos. No se inmutó. ¿Te refieres a un programa?, preguntó, ya delante de mí. ¿Mentoría, financiación, todo? Asentí, aunque ella no lo veía. Sí, dije. Para los que pasan desapercibidos, esos por los que nadie apuesta. Al mediodía, estábamos en la oficina, dibujándolo en una pizarra. Lo llamamos el plan legado, una forma de tomar lo aprendido y transmitirlo. No solo dinero, sino también conocimientos, contactos, una ventaja para quienes les habían dicho que no pertenecían al juego. Lo lanzamos rápidamente. Recurrí a algunas de las ganancias de Nortrate, nada del otro mundo, solo lo suficiente para empezar, y formé un equipo para dirigirlo. BRYN tomó la iniciativa, con su mente aguda, analizando los detalles con precisión. Nos centramos en startups lideradas por universitarios de primera generación, veteranos, cualquiera que hubiera sido subestimado como yo. A veces me reunía con ellos, sentado frente a chicos nerviosos con sudaderas o soldados canosos con cuadernos desgastados, escuchando sus presentaciones. No me importa tu currículum, les decía. Muéstrame lo que tienes. Algunos tenían ideas geniales, aplicaciones, tecnología ecológica, pequeños proyectos de fabricación. Otros solo necesitaban un empujón para seguir adelante. Les daba consejos, les ponía en contacto con mis contactos y, a veces, les hacía un cheque si las cifras cuadraban. No fue caridad, fue inversión, del tipo que desearía que alguien hubiera hecho en mí en aquel entonces. BRYN también se ofreció, más de lo que esperaba. La nombré directora de operaciones una semana después del inicio del programa, cediéndole las riendas del día a día de Nortrate para que yo pudiera centrarme en el plan. Se lo merecía. Años guardando secretos, haciendo cálculos, manteniéndome firme. ¿Estás segura?, preguntó cuando se lo conté. Cruzó los brazos como si esperara la captura. Sí, claro, dije. Te lo has ganado. No discutió, solo asintió y se puso a trabajar. Con ella al mando, nuestro personal se duplicó, nuevos analistas, gerentes de proyecto y un par de asistentes que ya no eran yo fingiendo. La oficina ahora bullía, no solo con acuerdos, sino con un propósito. Ya no éramos una firma fantasma, éramos un nombre conocido, y acudían a nosotros en busca de algo más que rescates. Las empresas que habíamos rescatado a lo largo de los años empezaron a enviarnos regalos, placas de agradecimiento, cestas navideñas, cartas manuscritas de directores ejecutivos a los que nunca había conocido en persona.
Una era de Tom, el de Trident Hall, mi primer éxito. Ya te oí, pez gordo, escribió con su letra desordenada. Sabía que lo tenías dentro. La pegué en mi escritorio, junto a la foto de la universidad, y sonreía cada vez que la veía. El poder ya no se trataba solo de estar presente, sino de a quién podía llevar conmigo. Los chicos del proyecto empezaron a dar resultados rápidamente, una empresa de transporte de veteranos obtuvo ganancias en 6 meses, una startup tecnológica consiguió un contrato con un gran minorista. Asistía a sus actualizaciones, los veía sonreír mientras hablaban de números, y sentía algo que no había sentido en años, orgullo, no solo por mí, sino por ellos. Las palabras de Camille ya no me atormentaban. Pobre hombre, ¿sigues siendo secretario? Esa frase me daba vueltas en la cabeza en los días malos, una provocación que no podía quitarme de encima. Ahora era solo ruido, ahogado por el zumbido de lo que había construido. Ella y Preston se estaban desvaneciendo, lo último que supe. Su fusión avanzaba con dificultad, apenas alcanzando el punto de equilibrio, y sus nombres eran más un chiste que un poder. No los investigué, no hacía falta. Habían pagado alquiler en mi mente durante demasiado tiempo, ahora los habían desalojado, y el espacio volvía a ser mío. Convertía sus burlas en combustible, y el plan era el motor que impulsaba. Cada joven que entraba por mi puerta, cada negocio que ayudaba a levantar, era un ladrillo de un legado que sobreviviría a sus vacunas. A finales de mes, las paredes de la oficina estaban llenas de fotos, yo estrechando la mano de los fundadores, cortando cintas en sus lanzamientos, brindando con BRYN y el equipo. No era la tranquilidad en la que había vivido durante una década, pero era mejor. Había pasado años demostrando que podía ganar solo, y ahora demostraba que no tenía por qué hacerlo. Una noche, me quedé hasta tarde, repasando la propuesta de una joven que quería abrir un gimnasio comunitario. Sus números eran inestables, pero su corazón estaba ahí. Garabateé notas, le envié un correo electrónico con soluciones y me relajé, con la ciudad brillando afuera. Esto era todo, el verdadero triunfo. No solo sentarme a la cabecera de la mesa, sino construir una mesa lo suficientemente grande como para que otros también se sentaran. Cerré el coche y conduje a casa, con la carretera tranquila y la mente ocupada. El legado era mío ahora, y apenas comenzaba. Meses después de aquel enfrentamiento con Preston y Camille, me encontraba en la sede de Norteate, con un vaso de whisky en la mano, contemplando una habitación que jamás imaginé en aquella estrecha oficina encima del restaurante tailandés para llevar. Era una cena privada, improvisada para celebrar nuestro éxito. No solo yo, sino todo el equipo, los socios, las personas con quienes habíamos recorrido este camino. La sala de conferencias se transformó, largas mesas cubiertas con manteles blancos, velas parpadeantes, el aroma a cordero asado y ajo emanaba de las bandejas que habían preparado los proveedores. En el centro de todo estaba mi lugar, la cabecera de la mesa, donde reposaba una placa de latón con el nombre de Logan Shaw, director ejecutivo. Sin alias ni sombras, solo mi nombre, sólido y real. La lista de invitados era variada. Socios recién incorporados tras la salida a bolsa del desastre de la fusión, antiguos clientes que había rescatado del abismo años atrás y un puñado de jóvenes fundadores del proyecto tradicional, con el rostro radiante de nerviosismo y esperanza. BRYN estaba allí, por supuesto, riendo con una copa de vino en la mano, su título de directora de operaciones le sentaba como anillo al dedo. El equipo también se relacionó, analistas, gerentes, incluso los nuevos asistentes que se habían hecho cargo de las compras de café que yo solía fingir. Todos estábamos aquí por lo que habíamos construido, no solo en dinero o tratos, sino en confianza. Pasé una década sirviendo café para ocultar quién era, y ahora servía cenas para demostrarlo. Había oído hablar de Preston y Camille por rumores, nada directo, solo fragmentos que me llegaban. Su imperio se había derrumbado silenciosa y lentamente, como una casa abandonada a su suerte. La fusión que yo había firmado se mantenía, pero a duras penas, las ganancias eran escasas, los inversores se retiraban, sus nombres vinculados a una historia que nadie quería tocar. Lo último que supe fue que Camille estaba en el lago como, de vacaciones en solitario para encontrarse a sí misma, según un amigo en común que lo había mencionado de pasada. Preston había vuelto a la antigua empresa de su padre, una empresa en decadencia de la que alguna vez se jactó de haber dejado atrás. No indagué en detalles. Ya no importaban. Su mundo se había encogido mientras el mío crecía, y ahí se acabó.
La cena empezó tranquila, con charlas informales, tintineo de copas, el murmullo de voces llenando la sala. Al principio me quedé callada, dejándome llevar por la sensación. Un tipo de una empresa de logística a la que había rescatado años atrás se acercó y me estrechó la mano con fuerza. «Nunca te agradezco como es debido», dijo con voz áspera. «Pensé que estábamos perdidos, hasta que apareciste». Sonreí, le dije que no era nada, pero no era así. Esas primeras victorias eran la base de todo lo que tenía ahora. Un chico del proyecto, un veterinario fibroso llamado Marcus que había abierto un servicio de reparto, me tocó el hombro más tarde. «Conseguí mi primer contrato importante la semana pasada», dijo sonriendo. «Tu consejo, reducir lo superfluo, centrarse en lo esencial, funcionó». Asentí, con un orgullo que me impactó más profundamente que cualquier victoria en la junta directiva. Llegó la cena, platos de cordero, puré de papas y verduras que estaban buenísimas. Comí despacio, observando la sala. BRYN me miró desde el otro lado de la mesa, levantando su copa con una sonrisa burlona, como si supiera lo que estaba pensando. Había estado ahí desde el principio, cuando solo éramos nosotros y una mesa plegable, y ahora dirigía la mitad del negocio. Los fundadores intercambiaban historias con los socios, los antiguos clientes brindaban por los nuevos, y yo lo sentía, el cambio de lo que había hecho sola a lo que hacíamos juntas. Esta mesa ya no era solo mía, también era suya, y ese era el punto. Cuando retiraron los platos, me puse de pie, golpeando mi vaso con una cuchara. La sala quedó en silencio, me di la vuelta. No tenía un discurso planeado, solo unas palabras que me daban vueltas en la cabeza. «Gracias por estar aquí», empecé con voz firme. «A algunos los conozco desde siempre, a otros los acabo de conocer, pero todos son parte de esto. Nortrate, el plano, lo que sea que construyamos a continuación». Me detuve, miré la placa y luego a ellos. Me llevó mucho tiempo demostrar que podía sentarme aquí. Me llevó muchos años, mucho silencio. Pero el poder no se trata de la silla, sino de lo que haces con ella. Así que brindo por el poder, ese que no requiere pregonar. Levanté mi copa, y ellos también, con un suave y cálido eco entrechocar. Los aplausos llegaron, corteses pero sinceros, y volví a sentarme, dejando que el momento llegara. Después, la noche se relajó, más bebidas, más risas. Marcus me llevó aparte para mostrarme sus últimos números en su teléfono, muy emocionado, y le di algunos consejos mientras el personal del catering traía el postre. Un socio de una empresa tecnológica me preguntó sobre la ampliación del plan, y le dije que hablaríamos la semana que viene. No era una fiesta de presentación, era un hito, una línea divisoria entre lo que había sido y lo que era ahora. Les había impuesto consecuencias a Preston y Camille, sí, pero esto era más grande. Se trataba de construir algo duradero, algo que no necesitara su aprobación ni su desprecio. La noche se fue apagando poco a poco. La gente fue saliendo, dándome la mano y prometiendo seguir en contacto. BRYNN fue la última en irse, dándome una palmadita en la espalda. «¿Buena mesa?», dijo, asintiendo. «¿Te queda bien?». Sonreí y ella se marchó, haciendo resonar sus tacones por el pasillo. Me quedé, arreglando un poco mis viejas costumbres, y me quedé junto a la ventana, con la ciudad oscura y silenciosa abajo. La placa reflejó la luz y la rocé con el pulgar. 10 años de ir a tomar café, de silencio, de demostrarme a mí mismo. Ahora estaba aquí, a la cabecera de una mesa que yo mismo había creado, rodeado de gente que la llevaría adelante. Ese era el poder, real, firme, mío. Cerré con llave, conduje a casa y dormí profundamente, la satisfacción era más profunda que cualquier otra que hubiera perseguido antes.